que profetizó la salida de Egipto y les dijo a las mujeres que cosan las panderetas, porque antes la música se hacía manual y con panderetas y tambores hechos por ellos mismos. Entonces les dijo, preparen sus panderetas porque va a venir mucha alegría. Había que salir con lo necesario, indispensable. Le dijo que sí, eso también era indispensable para la alegría. Entonces se hacían con el cuero de oveja, que sacando los pelos hay una segunda capa, creo que se envolvía un círculo y cosían todo lo que es las moneditas, las chapas para hacer ruido. Así que así se prepararon para la salida de Egipto, y también más tarde se ve que bailaron cuando Dios le dio la Torá, y bueno, esa es una de las partes donde figura en la Biblia, y después se menciona muchas veces más. Así que la danza tiene una historia muy importante en la vida de los judíos. Y después, bueno, el pueblo judío vivió en el desierto, después se diseminó y se fueron a vivir a otros países. Uno de ellos, bueno, estuvo Egipto, Líbano, Marruecos, por supuesto, todo el mundo de Oriente, España. Y ahí en cada país trataron de adaptarse, y por supuesto que la danza también tuvo su adaptación y siempre existió en lo festivo, en celebraciones, y como los judíos se adaptaban mucho al medio ambiente en cuanto a su comida, la cultura, la vestimenta, también la danza tuvo todo este tipo de fusión y de interpretación, así que igual siempre se diferenció con la danza de los que no eran judíos, así como el idioma. Después en España la danza se transforma en algo como muy medieval, o sea, tiene aportes muy medievales, un poco andaluces, y como mi historia de la danza arranca en Marruecos, porque nací ahí, más o menos vi cómo se vivió en las fiestas y cómo fue digamos, una expresión artística muy importante, y terapia también, o sea, una expresión artística que fue una terapia. Yo me acuerdo, bueno, de muy chiquita, no sé si tenía algo de 3, 4 años, como que casi caminé como cuando empecé a bailar, más o menos. En Marruecos se estilaba hacer tardes de mujeres, que eran tardes como acá, o van al psicólogo, o grupos grupos de terapia. Ahí usaron un sistema, porque no se estilaba ir al psicólogo hace 50, 60, 70 años, y yo me acuerdo que hacían entre ellas tardes así, donde se llamaba a los músicos, y se organizaban en unas casas, por supuesto, siempre era la hora del té, entonces con todas las masitas y todo. Y para ellas era su liberación, era su lugar de hablar, de contarse las cosas, de relajarse de lo que es las tareas. No trabajaban en el exterior, pero bueno, trabajaban mucho en casa, tenían muchos hijos.
y en lugar de la queja como que, o de hablar de lo que a uno le pasa, bueno, lo que yo recuerdo era eso. Yo era muy pequeña y algo que me pasaba de asistir a charlas de adulta, porque como yo bailaba, me paraban arriba de la mesa, era como una diversión más para verme bailar. Bueno, se ponían la ropa típica y bueno, se daban ese gusto de unas tardes de mujeres que era bastante común y frecuente, y ahí bailaban, fumaban, porque también no se estilaba fumar delante de los hombres o de la gente, entonces eran como un relax donde podían hacerlo. También acompañando a las novias, que hay un baño ritual que es de la mikve y se hacía en los baños turcos, el hammam. Ahí llevaban muchas canastas con lo que iban a comer después del hammam, y también ahí había como una antesala donde se dejaba todo antes de entrar al hammam. Cuando salían del baño ritual, donde acompañaban todas a la novia, se ponía música, también como que se bailaba un poco alrededor de la novia. Bueno, después obviamente que en los casamientos, las fiestas, los bar mitzvah, los nacimientos, siempre estuvo muy presente la danza. Eso es en cuanto a la historia y los recuerdos que me marcaron. Después yo vine a vivir a la Argentina, tenía 21 años y me di cuenta que había acá una cultura, bueno, muy occidental, pero que también había pequeñas comunidades donde me anoté para y escuelas de danza, como que era bastante común, muy repartido, muy... había muchas escuelas de danza árabe, eso me llamó la atención y empecé a anotarme, a tomar clases, donde ahí me preparé más técnicamente, porque todas bailamos, las que nacimos en Oriente, bailamos más bien de oído, o de repetición, o de ver a nuestras madres o tías, abuelas, y más o menos imitar los mismos movimientos. Hay gente con más talento y otros con menos, pero bueno, más o menos queda ahí. En cuanto a pasos, creo que un poco limitados hasta que los aprendas con una técnica real, donde sabes de dónde parte el movimiento, si empieza para acá, para allá, qué toca, y ahí es donde uno realmente lo hace carne al movimiento y lo integra en su cuerpo y en su andar mismo. La danza cambia muchas cosas cuando uno la incorpora. Te da esa ductilidad, esa facilidad, esta elasticidad que vas incorporando, y siempre mejor empezarla de mucho antes, pero bueno, yo vi alumnas que vinieron, tenían, no sé, 60, 65 años, y me doy cuenta que no hay edad para aprender a bailar, que no solamente es bailar y mover el cuerpo, sino la alegría que transmite. No es lo mismo tener ese impulso musical que te va llevando y que bailar o que hacer un movimiento de gimnasio, donde yo no digo que no sea bueno, yo pienso que cada gimnasia trabaja una parte del cuerpo y
son buenas. Hoy se le está dando mucho enfoque a moverse para todo, directamente desde lo que es articulaciones, desde lo que es roturas de cadera, caídas, el equilibrio, la memoria. Sin darse cuenta, uno está trabajando todo esto, y la danza, a tener movimientos y enlaces, da un beneficio adicional, que es cada paso está ligado a otro paso. No solo eso, que cada paso responde a un instrumento. Cuando, por ejemplo, los tambores son cadera, por ejemplo, ¿no? Después está la flauta, que es más ondulante, así, eso cuando se baila más suavemente. Y bueno, y el laúd, y todos tienen su lugar en el cuerpo y su manera de mover, que después algo les voy a mostrar. Si bien no tengo la mejor tecnología, porque estoy haciendo esto desde un celular, porque hemos probado de todo con mi marido ayer para que se vea lo mejor posible, y bueno, no se dio, no en esta vez, pero pensamos mejorar un poco la tecnología, porque realmente no lo había tomado como que esto iba a ser largo y que alguna solución hay que darle a las mujeres o la gente que está en su casa de hace 4 meses sin moverse. Con Iliana hablamos de que que esto quizás va para un poquito más largo y que sería bueno poder hacer algo para que no se queden tanto tiempo. El sedentarismo es bastante peligroso para la mente, para el cuerpo, para la salud. Defiendo mucho la técnica de la danza porque es completa. Es algo que te hace mover el cuerpo desde la punta desde la cabeza hasta la punta de los pies. Se mueve absolutamente todo y no te das cuenta que lo moviste. A veces haces una clase o un tema, un musical, y no te diste cuenta, hiciste 25 pasos diferentes. No es lo que voy a poder enseñarle 25 pasos de entrada, porque hay más de 200 pasos diferentes. Voy a trabajar sobre los pasos básicos y más fáciles de incorporar. Más que todo quería contar un poco de los beneficios que quizás se sabe poco, o quizás sí se sabe, pero a veces la gente no se anima a tocar timbre, ir a un gimnasio, y eso en la mayoría de la gente le da por esa parte de decir, bueno, no será para mí, y eso me da mucha lástima, y por eso decidí que hay que hacerlo conocer mucho más, y es algo realmente muy valioso y muy noble. Así que en este momento, especialmente este momento donde estamos pegados a la silla, más que nunca hay que empezar a moverse. Fundamental. No hay ni que dejarse ni abandonar. Otra cosa, porque cuando sabes que vas a conectarte con un baile o algo, te vas a poner más o menos, te vas a vestir acorde, te vas a poner más linda, digamos, salís del pijama, salís de la silla y bueno, vas a tener un día diferente.
He probado con alumnas de dar clase así, bueno, siento que han podido avanzar aún desde la pantalla y entonces dije, bueno, ¿por qué no? Le repito los beneficios, que eso sí son como que puedo hasta afirmarlo, que es el equilibrio para las caídas, para las mujeres, vamos a decir, después de la menopausia. Las articulaciones, porque mueve hasta los deditos del pie, de la mano por supuesto, y la cadera, que es algo que es el sostén de la persona, de la mujer mismo, porque ahí llevó sus embarazos la mujer. Y toda esa parte, lamentablemente, cuando ya no sirve más, cuando ya la naturaleza es sabia y sabe que ya la mujer no tiene que llevar más embarazos, como que todas esas partes se van debilitando y eso es lo que no tiene que pasar. Así que yo aseguro, casi podría decir, que con la danza, fortaleciendo toda esa parte, podemos prever muchas cosas. La osteoporosis y todos los dolores. Y además la postura, lo que es columna, omóplato. Así que, bueno, eso es un explicativo más o menos, un resumen importante para conocer esta danza. Creo que ya dije todo. Y otra cosa, perdón, que me olvidé. ¿Qué es lo social? Lo que nos diferencia a un gimnasio, cuando hacemos danza en el Centro Cultural Sefaradí, es como, sentimos que es una familia, que después tuve experiencia de ver mujeres bailar y llorar, o sea, no entendía si es porque les dolía algo, o qué, pues yo me fui preocupada y pregunté, ¿por qué lloras? Y me decía, porque estoy viajando a mi infancia y eso me hace acordar la casa de mis padres y cuando venían mis tías a bailar. Entonces eso se transformó como un lugar de recuerdos, de abrir cajones y empezar a sacar cosas, y después de la danza tenemos una charla entre todas, porque hay mesa para tomar café, que es un centro hermoso que todo el mundo lo tiene que ir a conocer, que está acá en Capital, en Buenos Aires. Y gracias a Liliana tenemos ese lugar de pertenencia, es un lugar para sociabilizar y conocerse. Las mujeres sefaradí somos especiales, digo, no mejores, pero tenemos una cultura que nos une, que es la cocina fundamentalmente, la historia familiar más o menos similar, la inmigración, de dónde vinieron, y los países de donde vinieron también son parecidos culturalmente. Y entonces el lugar del centro sefaradí nos da ese espacio para poder compartir esas historias y vivencias que realmente son parte de uno y son muy importantes. Y si lo podemos a todo eso agregarle actividad física, que yo defiendo mucho, es realmente el sumo. No se puede pedir más cosas a la danza sefaradí. Te voy a decir, te voy a interrumpir solo un minuto, porque tenemos muchísima gente mirando, y de todos países, así que yo te agradezco lo del Centro Cultural. Para los que están lejos les podemos ofrecer ahora durante la pandemia, pero a lo mejor después también, si les gusta la actividad, les podemos ofrecer el espacio virtual. Y después de la clase, cada uno se podrá traer su cafecito, como hacíamos aquí, a la pantalla, y lo podemos tomar juntas y conversar después de una clase, por ejemplo.
Yo no soy muy, les voy a contar mi experiencia como alumna, no sé si hay alguna otra alumna del curso que esté, de las clases de Chantal que esté ahora mirándonos, porque hay mucha gente. Lo que me pasa a mí, por ejemplo, no puedo hacer gimnasia de impacto, quiere decir que no puedo ir a un gimnasio porque dentro de todo lo que se ofrece, siempre hay algún saltito que no puedo dar, y lo intenté varias veces y no me sentí bien. Sin embargo, como nos decía Chantal, las clases se nos van. Movemos todo, sin violencia. Podemos reconocer nuestro cuerpo y nos hemos encontrado con partes del cuerpo que no sabíamos que eran móviles siquiera. Y la verdad que nos fuimos todas muy contentas y como ella nos va guiando lo que sí podemos hacer, lo que no podemos hacer, y siempre hay una vuelta más para hacer el paso o el movimiento. Si es que me duele el brazo, si es que me duele la pierna, siempre nos encuentra un movimiento similar para reemplazarlo y terminamos haciendo unas coreografías preciosas. Y con lo que Chantal decía, nuestras madres, nuestras abuelas a lo mejor y nuestras bisabuelas bailaban en los encuentros familiares, en las fiestas, en los casamientos. No eran 90, 60, 90 como una modelo, eran señoras con años que a lo mejor uno las veía y no podía creer que la abuela y la bisabuela podían bailar de esa manera. Quiere decir que no tiene que ver con el cuerpo, ni con los kilos, ni con el poco movimiento. Creo que todo se puede entrenar y la verdad que lo hemos pasado aquí presencialmente muy bien y esperemos que también ustedes lo pasen bien en esta clase. Yo te dejo ahora hablar. No, entonces, en cuanto a lo que son los beneficios, ya creo que ya lo hemos mencionado, pero algo quería corregir un poco que es verdad que cuando duele una parte no hay que forzarla, pero si duele una parte es porque no la hemos trabajado. Muchas veces para vencer un dolor hay que trabajar el lugar y los masajes que uno dice de descontractura, que en realidad es en el momento nada más, es una sensación de relajación, pero no hay como hacerse curar uno mismo, trabajando es donde realmente puede pasar el dolor de verdad, es trabajar el lugar, es tratar el lugar puntual donde a uno le duele. Bueno, después al final van a poder dejar sus opiniones, hacer preguntas, o sea, escritas, por supuesto. A ver, ¿qué otra cosa quería agregar? Que, bueno, en realidad somos nuestros propios médicos y nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo y saber dónde es y qué hay que hacer para eso. Entonces, pienso que eso de quedarse quieto porque duele algo, cada vez te va a doler más porque te va a doler otra parte y va contaminando el dolor, irradia. Y entonces, porque duele la cintura, entonces no puedo mover la cadera y es una cosa trae la otra y al final quedo sentada en una silla sin poder hacer. Ahora, hay también una posibilidad con la danza para gente de poca movilidad, es bailar sentados arriba de una silla. O sea que para frenar el baile no hay nada, nada más que realmente algo muy, muy trágico que uno no pueda mover el cuerpo. Pero si hay gente grande, mujeres mayores, que quieren empaparse de la alegría y decir, puedo bailar, bueno, aún sentadas arriba de una silla se puede. Hay movimientos que son para la parte de arriba, también se pueden mover los pies bailando, es otra técnica. Y también uso muchas veces hasta pesas para fortalecer mucho lo que es brazos, porque en la danza hay que sostener
bastante tiempo los brazos moviéndose, porque bailan también los brazos. Entonces, a veces hay que darle como una pequeña ayudita con pesas, que yo hago con botellas de agua en mi casa y bueno, también me sirvió a mí acá en casa para esos 4 meses seguir activa y que no se me ponga todo, que no se caiga todo abajo, todo el esfuerzo que uno puso. Bueno, vamos a pasar a la parte más técnica. Acá voy a explicar más o menos los pasos. Me levanto de la silla porque no me gusta la silla, no me gusta estar sentada, pero en este caso tuve que hacerlo. Les voy a dar unos pasos básicos que si quieren ir haciéndolo mientras yo les muestro, pueden porque son posibles. Y después, acá me ven bien, Liliana. Sí, sí, te vemos bien. Un poquitito más atrás si querés mostrar algo con los pies. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más atrás. Ahí, ahí. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bien. La danza siempre viene acompañada de las manos. Y las manos casi nunca paran. Lo que va modificándose es si se baila de arriba, si se baila de abajo. Entonces, empezaremos con lo que todo es para omóplato. Miren qué tipo de movimiento estoy haciendo, que es la rotación de hombros para atrás, para adelante, los brazos para arriba para que se fortalezcan. Entonces, cuando quedan así para arriba como queriendo tocar el techo, se fortalece muchísimo la resistencia de ir en colectivo y de agarrar ahí, y viajar en colectivo parada como una reina, como si no pasa nada. Eso también sirve. Y bueno, las articulaciones, lo que es manos, el hecho de hacer eso constantemente, que repara todo. Y lo puedo decir porque yo tengo otro trabajo que es diseñadora de moda y muevo mucho la mano y eso en un momento me trajo dolores y lo pude contrarrestar con esto y bueno, como que casi venzo cada cosa que se me viene con la edad, yo salgo a la guerra, digamos. Digo, no, conmigo no va a poder, y es una superación. El que llega el día y dice, bueno, yo quiero bailar, es porque superó esa barrera y dijo, ¿por qué no? ¿Por qué yo no? Así que bueno, empezaremos con, digamos, postura derecha, bien erguida, y voy moviendo para arriba, traigo así, para adelante, bajo. Puedo hacer como figuras, puedo mostrar mi belleza, me peino, así, me peino, me miro al espejo, me pinto. Todo lo que es danzar con la mano está autorizado de hacer, autorizado para todo el mundo. Así que, cuando las manos, voy moviendo los hombros con las manos de un lado, del otro. Todo se trabaja parejo. Cuando hago algo de un lado, lo tengo que hacer del otro lado. Después está la cadera. Vamos a pasar. La cadera en general se corta de acá para abajo. Esto es el busto, pero tiene que notarse en la danza. El busto, cuando se trata de mover la cadera, no hay que mover el busto. Sí las manos. Entonces, ven que se mueve para un lado como un péndulo. Ese es el movimiento más simple.
que hace que se desconecte la cadera del piso. Voy haciendo, miren, se van moviendo mis manos y yo lo único que hice es desplazar mi cadera para un lado o para el otro, como un péndulo, tal cual se ve. Después se baila, vamos a dejar la cadera y solo se va a mover el busto, también como péndulo. Ustedes no saben en este momento todo lo que estoy moviendo. Estoy relajando mis hombros, mi cuello y estoy trabajando la columna. Porque miren, si hago círculos de columna y se me hace todo crack, 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 para un lado y para el otro, y para un lado y para el otro, y para atrás y para adelante. Y también el rapidito, que es el shimmy, que se hace shimmy de hombro o si no shimmy de cadera, donde no se mueve el hombro, si las manos siempre. Mi cadera se va moviendo rapidito, no sé si se ve, se va moviendo como un temblor. Eso se logra apoyando bien los pies sobre el piso y se mueve solamente la cadera así, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Eso hace unos músculos increíbles en los pies y las manos. Uno cree que solo los abdominales son acostados, en bicicleta, no. Se pueden hacer así, así, y estamos tocando toda la parte abdominal. Después, bueno, hay pasos como que son como rotaciones, estamos hablando de vuelta de cadera. No es el péndulo que es para un lado y para el otro. ¿Se dan cuenta la diferencia? Voy a ir rotando para que me vean. Haciendo simplemente esta rotación, ya es un trabajo bastante importante. Rotación de cadera y rotación de mano, por ejemplo, de hombro, de brazo, de dedo, ya hay trabajé un montón de partes que no se tocan generalmente en un gimnasio. Después está la cabeza para un lado, para el otro. Yo pongo así, se dan cuenta que mi cabeza se va desplazando. Entonces todo esto empieza al cuello. Igual siempre la clase empieza con un precalentamiento, donde es una especie de movimientos generales, la danza, pero mucho más lento para como empezar a usar la cadera como más fuerte después. Así que ahora no hice el precalentamiento, pero en clase se hace, son 15 minutos de precalentamiento para poder bailar. Hay que preparar la cadera, hay que preparar el pecho, todo, entonces no se puede en frío. Así que bueno, vamos a hacer círculo de pierna, solo la pierna, se mueve una sola pierna. Después la otra, todo tiene que ser parejo. Lo que muevo de un lado lo tengo que mover del otro. ¿Ven? ¿Se ve? ¿Se ve que se mueve? Sí, se ve perfecto. Después está el golpe de cadera y el golpe de cadera. Pum, pum. Eso es más seco. Pum, 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 pum. Después está lo que es el 8, que es entro de un lado y entro del otro lado. Está ligado acá, no es desconectado como este, que es casi el mismo movimiento, pero acá conecto uno con el otro. Y tiene que hacer un 8, y como que tengo que ver en el piso, estoy haciendo, dibujando un 8, con mi cadera.
la estoy dibujando. Este mismo se hace por afuera. Bien, ahí estamos con el 8, después está ese golpe que dimos de cadera, pero vamos a poner la mano en diagonal y hago así, como que es una torsión de pie, de pierna, y las manos tienen que tener como un dibujo. Diagonal es lo que más lindo que da este paso. Esto, lo mismo para el otro lado. Básicamente, con esto se puede decir que puedo bailar un tema con el repaso de estos movimientos. Vamos a repasar entonces para poder poner la música y bailar con un tema, que sería, siempre la canción empieza muy lento, entonces siempre casi son las manos, cuando es muy lento es la mano. Entonces ahí dibujo, hago dibujos, figuras, y eso lo puede hacer todo el mundo, ¿eh? No es algo difícil, imposible. Voy haciendo con los hombros. Y todo está ligado, de acá salgo para acá, después para allá, después para allá, como en punta de pie, con la otra punta de pie. Después llevo como para atrás, para adelante. Así que con el tema manos, codos, acá estamos trabajando de los puños, los dedos, los codos, esa parte que cuelga, los hombros, que es todo eso, omóplata, la cabeza para un lado y la cabeza para el otro. Esto es bárbaro, es súper relajante. La cadera péndulo. זה כבר כמה שבועות בלעדיך, לצלול כל לילה בדמיון לעיניך, הלב רעב לאהבה, ואתה כבר לא בבית. מתחילה להתרגל לשקט, העולם שלי דומם עוצר מלכת, מבחוץ חודר הכל לעצמות. בלי שביקשתי אתה בא לי בלילה, לא מניח לי לישון, כי ידעתי שאתה לי מחכה. כל החלומות שלי עליך, הלכת מרגישת אחריך, כל כך הרבה מילים שיעלה לי כבר הבוקר. זה כבר כמה חודשים הכל פתוח, איך האהבה ברחה כמו הרוח, מסתכלת בחלום שיחלוף הזמן בינתיים. בלי שביקשתי אתה בא לי בלילה, לא מניח לי לישון, כי ידעתי שאתה לי מחכה.
כל החלומות שלי עליך, איך הלכת ונשארת אחריך, כל כך הרבה מילים שיעלה לי כבר הבוקר. כל החלומות שלי עליך, איך מצאתי את עצמי כאן בלעדיך, תאהבתי שקרים שתעורר איתך בחדר. Ahora voy a poner un tema que voy a bailar completo con lo que acabamos de hacer. Siempre bailamos con temas de cada día.
يا شادي الأمسي علي في النطر عاشق في شوائر الطهر يا مغشي شمسي علي لا نجبي الوصال واشرق وجدد عشقا أنت ربي لمسي على اليلال حبك من أشوق وبت فيه غيطان يا نوعي وردك نهشني يا نوعي وردك نهشني إني أشيق وأفني يا لا يا ابويا تحاق يا ابويا تحاق Bueno, acá... Bravo, bravo, muy bien. La verdad que yo me moví, ¿eh? Y veo que unos cuantas se movieron. Así que en la silla se puede hacer cosas muy parecidas. Si nos bajás la musiquita, te escuchamos un poquito mejor. Chantal, estamos en la... Si bajás la música te escuchamos mejor. Estamos en la hora. Algunos tienen que salir porque solo tenían disponible esta hora. Así que los que quedamos, nos quedamos un ratito más. Si alguno quiere hacer alguna pregunta a Chantal, se puede sacar el mute del micrófono. Y si no, me escriben por el chat. Todo, hasta los pies, que no se levantan de a poquito. Los pies. Bueno, ese es un ejemplo de que se puede lograr todo. En general, cada uno sabe sus límites y también a dónde quiere apuntar. Así que vamos a dejar la danza acá. ¿Nos bajás un poquito la música? A ver si alguno quiere decir alguna cosa, si quieren hacer alguna pregunta. Ahí vi que Bully quiere preguntar algo o decir algo. No, quiero decir que me gustó mucho la clase y yo no conocía así muy buena la explicación de la historia y de los beneficios de esta danza y me interesa mucho como un tipo de gimnasia que yo podría hacer acá. Porque sí, Me encantó. La verdad que sí. Bueno, podemos pensar en armar una clase si conseguimos 8 o 10 señoras de todo el mundo, porque ahora como lo hacemos virtual, podemos armar una clase como tenemos otros cursos de otras cosas, podemos armar una clase sin ningún problema. Luciana, digo que estás con el micrófono desconectado. Sí, hola a todos, gracias. Me encantó la clase y la verdad que si hacemos un grupo y se pueda seguir, me encantaría. Yo vivo en Italia. Le quería preguntar si también en el pasado las mujeres, a lo mejor un poco mayor, pues, bailaban sentadas. Si era un uso o si simplemente se hace cuando no cuesta un poco levantarnos. O si era un uso sefardí, que tú sepas, no sé. No, voy a contestar a ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristiana? No era un uso, en general las bailarinas están paradas.
Lo que sí se hizo es para que todo el mundo, que no haya límites de corporal, es como lo mismo el deporte. Antes no existía el deporte en silla de rueda y yo creo que eso fue evolucionando hacia la danza también, más o menos, con técnicas que más bien me las conozco yo, no es algo que sea difundido, sino que yo dije, ¿por qué no también sentada en una silla? Así que le toca a gente con poca movilidad. Les cuento que estas son técnicas que desarrolló Chantal. No van a encontrar una escuela que haga este mismo tipo de técnicas, que son varias cosas mezcladas, que nos permiten desde bailar hasta movernos de una manera sencilla. Verdaderamente que nos ha servido a todas. En los grupos éramos diferentes cuerpos, diferentes movilidades, gente con operación de rodilla, de cadera, otros que eran muy jóvenes y se podían mover muy bien. Hacíamos la clase todas juntas, cada una moviéndose como podía dentro de sus habilidades, y Chantal, a los que tenían una necesidad especial o que tenían que hacer sentados en una silla, les cambiaba los movimientos por otros que no les hicieran daño. Y estábamos todas juntas en una clase muy divertidas. Yo quería comentar algo, si puedo tomar la palabra. Claro. Yo soy Dina de Buenos Aires, es la primera vez que tomo contacto con estas danzas. Me encantó la clase. Yo bailo Rikudim, danzas folclóricas israelíes, y estoy muy habituada a los movimientos, que tampoco es que tenga un gran nivel, estoy entre principiante e intermedio, pero estoy más habituada a ese tipo de movimientos. Y me encantó y me gustaría poder profundizar. Yo no estaba ni enterada que acá hubo un curso presencial de esto, es la primera vez que escucho tu nombre, Chantal. Me parece muy linda además tu forma de dar la clase, porque invita a participar con todo el potencial que cada uno trae y a descubrir también nuevo potencial, ¿no? Que por ahí uno a veces lo tiene dormido, y más en medio de esta pandemia. Así que nada, que si se arma un curso, a mí me gustaría que me llegue la información a ver si lo puedo tomar en el horario que lo ofrezcan, y también si se retoman las clases presenciales, me gustaría, esto lo encargo al Centro Cultural Sefarad, si manda la información para poder ver si puedo acomodar mis horarios y participar, porque me parece muy linda y muy sana. Muchas gracias. Verdaderamente vamos a intentar, como tengo los mails de todas, y no sé cómo llegó la información a cada una, tenemos... a mí me llegó por mail. Les digo, tenemos un gran mailing, tenemos un boletín semanal por el cual se pueden leer artículos y se pueden ver las actividades del Centro Cultural. Ahora, antes de despedirnos, las que quedamos, les voy a mostrar algunas otras que tenemos en la semana, que son de charlas, no son tan participativas como esta. Sí, están invitadas las que están en Buenos Aires, tal vez cuando termine todo estas restricciones de la pandemia, y también nos animemos a salir y estar juntos. El Centro Cultural tiene un salón muy grande, así que podemos tomar la medida para estar separadas inclusive, pero sí podemos hacer una clase virtual y presencial combinada para seguirnos viendo, ¿no? Les voy a mandar un mail, porque tengo los mails de todos los que se inscribieron y entraron, y a partir de eso, el que quiere participar, miraremos horarios acordes y veremos de cómo podemos implementar que la mayor parte de nosotras pueda estar presente, de las que estamos interesadas. La verdad que yo no había hecho nunca tampoco, así como por ahí piensan mi palabra es parte, porque soy parte de la organización, pero verdaderamente yo no había hecho nunca esta danza, y de la mano de Chantal, la verdad que me da mucho entusiasmo hacer las clases. Así que realmente, no como parte, sino como participante, les recomiendo a las que quieran animarse, que está muy, muy bueno, y aparte de Chantal nos lleva bien, y nos va aguantando a todas con nuestras ñañas. Así que, bueno, ya tenemos la hora cumplida, sé que algunos tienen que salir.
si quieren preguntar alguna otra cosa. Hay muchos mensajes en el chat de agradecimiento, yo se los voy a pasar a Chantal cuando terminemos el encuentro, así si alguno tiene ganas de preguntar algo, de saber algo, y si no, nos mantenemos en contacto por mail. Les voy a mandar a todas un mensajito a ver si quieren seguir participando y podamos organizar un encuentro semanal para movernos un poquito. ¿Sí? Muy bien, ahí veo los dedos así, muy bien. Bueno, les voy a compartir un momentito, nada más, les voy a tomar el tiempo de esta clase para, ahí están viendo nuestras próximas actividades, una más interesante que la otra. Las encuentran todas en www.esfarad.com, arriba a la derecha está cómo se escribe. También ahí tenemos un mail que nos pueden preguntar información o nos pueden sugerir actividades que les interesen, horarios para la actividad de danza oriental sefaradí también podemos recibir, sugerencias, y verán que los horarios de las actividades son diferentes porque esta pandemia también nos dio la oportunidad, no todo es malo, nos dio la oportunidad de que muchos disertantes y profesores, en la mayoría muy buenos amigos de nuestra vida sefaradí por el mundo, tuvieron la oportunidad de participar de nuestro ciclo Raíces de Sefarad, que era presencial, y que ahora se puede hacer por medio de Zoom y de otras tecnologías. Y tenemos gente muy, muy interesante, y los horarios son diferentes, por ejemplo, porque viven en otros países donde la diferencia horaria es mucha. Seguramente cuando todo se libere y todos volvamos a nuestras actividades, ya no se podrán hacer charlas a las 5 de la tarde que podamos ver, 5 de la tarde hora de Argentina me refiero, pero sí, porque, por ejemplo, la última charla tan interesante, tenemos la oportunidad de tener, no sé si ustedes conocen lo que es el Premio Israel. El Premio Israel es como el Nobel, es una cosa similar, es un premio sumamente importante, y el profesor, el doctor Edwin Seruzi, recibió el Premio Israel por su trabajo de investigación sobre la música sefaradí. Entonces, tenemos la oportunidad de tener una charla con él, una presentación sobre su libro nuevo. Tenemos historia con los jóvenes sefaradíes entre Israel y Argentina en la época de los 60. Tenemos algo muy nuevo, que son las comunidades emergentes, con los descendientes de las familias que fueron obligadas a convertirse al cristianismo por la Inquisición, por temor a la Inquisición, y que llegaron a Latinoamérica, y que ahora están descubriendo y emergiendo nuevamente. Y después tenemos algo muy tradicional para los sefaradíes, que es la ruda, la planta que tiene tantas connotaciones para nosotros. Estas son algunas de las próximas actividades. No sé, Chantal, si querés cerrar vos con alguna cosa que nos quieras decir, y nos despedimos, nos vamos a mantener en contacto. Como les dije, por medio de sfarad.com nos pueden mandar un mail con sugerencias, horarios, clases, y les agradecemos muchísimo que hayan participado, y la dejo a Chantal decir su último parecer. O sea, mejor dicho, me doy cuenta que esto fue como una información importante sobre algo que quizás mucha gente desconocía. Y eso me convence de que es una muy buena manera, digamos, eso del Zoom, ¿no? De poder trascender más allá del país, y, o sea, llegar a ciudades y otro país, pero me alegró ver que hay gente de otros países que también con esta posibilidad tiene, digamos, de hacer algo sobre el mundo sefarado. No nos muevas mucho el teléfono, que si no te vemos medio entrecortado. Déjalo quietito, quietito. Ahí está. Algo que integra
lo artístico sefaradí y que es de nuestra historia. Sí, no pudimos tener una muestra hoy, pero tenemos muchas músicas sefaradíes muy divertidas, algunas más conocidas y otras no, con las cuales podemos bailar, así que realmente nos sentimos muy contentas de que les haya gustado la actividad. Las despido con un gran beso a todas, un beso virtual les mandamos, y esperamos que podamos encontrarnos en una clase ya todas preparadas, y no sobre la pantalla, sino paraditas en nuestros espacios, para poder bailar un poquitito. Así que, bueno, nos vemos, les agradezco mucho, mucho que nos hayan acompañado en la propuesta, y ya nos mantenemos en contacto. Adiós, un besito a todas. Hasta luego, hasta la vista. Ay, muchas gracias, adiós. Adiós.